Muy buenas noches. No voy a hacer como hago con los chicos que les pregunto de vuelta. Ya les pregunté. ¿Sí? ¿Están bien? ¿Pasaron un buen día? ¿Sí? Como siempre hago, no estoy acostumbrado a esto, pero siempre lo hago, un saludito para los que están escuchándonos en la radio. ¿Sí? La radio tiene esa cosa extraña, ¿no? Que hay gente del otro lado que no podemos ver, pero está conectada. Y es un desafío grandísimo y muy importante saber que hay gente que está conectada del otro lado en alguna radio, en alguna casa, pero no para escuchar cualquier programa, mucho menos para escucharme a mí, sino para escuchar lo que Dios tiene para decirnos en esta noche. Cada noche Dios tuvo una cosa diferente que nos fue diciendo, por lo menos eso me pasó a mí, no sé qué les está pasando a ustedes, pero esa es la magia, que no es tal, que tiene la Biblia, el poder que la palabra de Dios tiene, que nos va diciendo cada día cosas diferentes con el mismo tema a cada uno de nosotros. En lo personal estoy recibiendo una bendición muy grande al poder compartir con ustedes cada noche cada uno de los temas. Hoy el tema, no me voy a pasar porque prometí que a las 9 o antes todas las noches termino, así que no me voy a pasar, hasta ahora vengo bien, pero hoy el tema es un poquitito más largo porque son más versículos que los que habitualmente estamos estudiando. Pero antes de entrar en el estudio de hoy en la noche, vamos a ver qué pasó ayer, porque yo les dije que hoy era la continuación del tema de ayer. ¿A dónde nos encontramos ayer con María? ¿Se acuerdan? ¿A dónde nos encontramos con María? Vamos, ¿se acuerdan? Solo tienen que decirlo. En el atrio del templo, en el patio del templo. ¿Con quién se encontró María? Con Jesús. Y la figura que analizamos y estudiamos ayer era de que la vida de relación de María con Jesús empezó o tuvo un comienzo inesperado. ¿Se acuerdan la secuencia de diapositivas que mostramos? Que para hacer determinadas cosas había que tener determinada preparación. El desayuno, la mesa de estudios, el muchacho que salía a correr, el auto siendo abastecido de nafta. Para comenzar algo y que eso dé un buen resultado hay que tener una buena planificación. Ahora, si tenemos que analizar el comienzo de la vida de relación de María con Jesús, no es un comienzo ideal, no sé si están de acuerdo. Yo me vengo más acá porque ustedes cada vez se sientan más atrás, entonces voy a terminar predicando allá. El comienzo de la vida de relación con Jesús de María fue un comienzo raro. Yo no sé cuántos de nosotros, si nos dan a elegir varios comienzos de una relación, elegiríamos la manera en la que María comenzó la relación, de paso. ¿Se dieron cuenta el detalle de que María comienza la relación con Jesús fuera de su voluntad? Daniela, vos que no estuviste ayer te lo explico, pero María fue traída a los pies de Jesús a los empujones, porque se había mandado una big macana, una gran macana, ¿sí? Se había mandado una gran macana. Ella era súper culpable, pero la manera en que la trajeron no era correcta y las intenciones mucho menos. Entonces la tiraron así y Jesús se las arregló para hacerle zafar a María y para darle una nueva oportunidad. Pero lo que estamos diciendo es que ninguno hubiera elegido esa manera de empezar, ¿sí? Y María no tuvo el deseo de ir, la trevaron a los empujones. Y cuando hoy pensaba en lo que íbamos a conversar en esta noche, decía, qué bárbaro, ¿no? Que haya gente que venga a Jesús no por su propia voluntad, sino porque lo trajeron. Interesante lección para cualquiera de los dos grupos, los que son traídos y los que traen. Solo que a nadie se le va a ocurrir traer gente como trajeron los fariseos a María, ¿sí? A la gente hay que traerla de buenas maneras a Jesús, ¿ok? Bueno, anoche la dejamos a María en una noche espectacular. Quizás en la primer noche, después de muchas noches, para María, donde ella tenía una sonrisa rebosante,
donde María tenía una sonrisa de la cual podía estar orgullosa, porque sabemos que las noches de María tenían muy poquito de lo cual enorgullecerse. Pero esa noche para María era una noche especial. Y si hubiera tenido los recursos, si hubiera tenido el tiempo o el espacio, seguramente hubiera hecho una fiesta espectacular. Porque esa noche María era una nueva María, una María que había nacido de nuevo. Saben que yo el domingo que viene cumplo años. En realidad el domingo que viene cumplo 1 año de vida. Porque justamente el domingo que viene, hace 1 año, que me di vuelta con el auto, dio 2 vueltas en el aire, mi auto quedó totalmente destruido y casi me muero. Pero Dios tenía otros planes. Lo único que me quebré son 2 costillas y que me sanaron en 2 meses. Por eso mi nueva fecha de cumpleaños es 19 de junio y yo nací en el 2015. Sospecho que María tenía nueva fecha de cumpleaños, solo que la Biblia no nos dice cuál es. Es una de las preguntas que voy a hacer Mariano cuando llegue al cielo. María, ¿cuándo naciste de vuelta? Decime esa fecha, contame cómo fue eso. Dame los detalles, por favor, porque habrá sido espectacular. ¿Tuviste miedo? Claro que sí, me va a decir. Ahí la dejamos a María ayer en la noche. Hoy vamos a volver a meternos en la vida de María, con su permiso, por supuesto. ¿Ok? Vamos al Evangelio según San Juan, igual que anoche, pero ahora vamos a avanzar varios capítulos y vamos a ir al capítulo 11. ¿Sí? El capítulo 11 del Evangelio según San Juan tiene una historia muy interesante. Ahí está, gracias. Iba a pedir que alguien comparta con Daniela y ya alguien compartió. Bárbaro. Capítulo 11 del Evangelio según San Juan. La vida de Jesús en la tierra no fue una vida simple, fue bien complicada. Bien complicada porque Jesús no tenía, mejor dicho, que andar con mucho cuidado de lo que decía, de lo que no decía. El sábado de la mañana habíamos compartido que cuando Jesús, la mamá, le dijo, Jesús, se quedaron sin vino. Y él dijo, mami, no llegó mi hora todavía no me tengo que empezar a meter en líos, era la respuesta que le dio Jesús a su mamá. Porque él sabía que cada una de las acciones, de los actos, de las decisiones y de las palabras que él dijera, iban a tener que ver con que mucha gente creyera en él, pero con que otros se enojaran. Y en ese contexto, en la vida pública de Jesús, que duró aproximadamente 3 años, él tenía que ser muy cuidadoso dónde decía lo que decía, cómo lo decía, qué milagro hacía y cuál se reservaba por ahí de decirlo. Por eso muchos le decía, no le cuentes a nadie, porque él quería seguir teniendo la oportunidad de ayudar a las personas. Pero como había un grupo de dirigentes que lo tenían entre ceja y ceja, él tenía que ser cuidadoso porque políticamente tenía que cuidarse. Y dice una señora que se llama Elena de White, que escribe una biografía espectacular acerca de Jesús. Esa biografía se llama El deseado de todas las gentes. Bárbaro ese libro. También tiene algún otro título, que él es la salida, y no me acuerdo cuál otro título salió. Pero ella dice en ese libro que Jesús encontraba pocos lugares, pocos espacios en los cuales él podía distenderse y no tener que estar cuidándose de dónde venía el garrotazo, de dónde venía la trampa. Y uno de esos lugares, me encanta recordarlo, uno de esos lugares, ¿saben cuál era? Era la casa de Marta, María y Lázaro. En la casa de Marta, María y Lázaro, me imagino que Jesús podía quitarse los zapatos. Que en la casa de Marta, María y Lázaro, Jesús podía abrir la heladera. Yo no sé si vos abrís la heladera en la casa de cualquiera. Yo, después de la mía, en muy pocas casas me animo a abrir la heladera, porque la heladera es una cuestión privada. Ahí se encuentra parte del estilo de vida de las personas, ¿no es cierto? Aparte es privado, que voy a estar metiéndome en lo que compró el otro. Pero
de alguna manera me imagino a Jesús con un nivel de comodidad en la casa de Marta, María y Lázaro que podía hacer muchas cosas. Y Elena de White dice que en la casa de Marta, María y Lázaro Jesús podía hablar distendidamente, podía dirigirse a las personas que estaban en esa casa en un lenguaje claro, natural, normal. Está bueno, ¿no? Bueno, en el seno de esta familia, es que hay un problema. Y el capítulo 11 habla del problema que hay en el seno de esta familia. Y permítanme darles la bienvenida al planeta Tierra, ¿sí? Siempre de este lado de la eternidad, me gusta usar esa frase, de este lado de la eternidad, o sea, hoy planeta Tierra, bienvenido, siempre va a haber dificultades, aún en las casas y en las familias de los fieles hijos de Dios. De este lado de la eternidad siempre va a haber problemas, de mayor o menor intensidad. Y esta familia no era la excepción. San Juan capítulo 11, ahí está el contexto. Estaba enfermo uno, relata Juan, uno llamado Lázaro de Betania. ¿Se acuerdan que ayer dijimos dónde vivía? Que vivía en Betania, la aldea de Marta y María, su hermana. María, dice entre paréntesis, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. O sea, está diciéndote Juan este dato porque Juan escribió su evangelio muchos años después de que murió Jesús. No te está diciendo que María ungió los pies de Jesús antes de esto que le está contando. ¿Me entendés? Porque Juan escribió el evangelio después que murió Jesús. Y te está dando el dato de que como en la Biblia hay muchas Marías, la María del que él está hablando, ¿quién es? La hermana de Marta y Lázaro, pero también la que en la fiesta de Simón el fariseo, ¿qué pasó? Le secó los pies y se los lavó con sus lágrimas. Un relato para otro día. Datos que te dan los evangelios para que vos te ubiques. El versículo 3. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Y aquí clavo los frenos por primera vez en esta noche. ¿Vieron qué espectacular es que Juan relata que la carta, el mensaje, el WhatsApp que le mandaron Marta y María a Jesús, no le dijeron Lázaro está enfermo, sino que ¿qué le dijeron? El que amas. Y esto evidencia en el relato una relación especial y muy estrecha que Jesús tenía con ellos tres. No quiere decir que Jesús amaba más a ellos que al resto, pero evidentemente Marta, María y Lázaro habían respondido al amor de Jesús de una manera especial. Ellos habían experimentado mayor nivel de sensibilidad, habían bajado la guardia, las defensas, más que el resto. Sigue diciendo el versículo 4 que dice que Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no es para muerte. Y ahí hay toda una historia. El número 5 dice: y amaba Jesús a Marta, vuelve a repetirlo, a su hermana y a Lázaro. Cuando Jesús oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y aquí yo en mi Biblia tengo escrito con mi pulso, con mi mano, Humanos 1, dice. Yo lo escribí eso. ¿Por qué escribí eso en mi Biblia? Porque humanamente nuestro pensamiento, que es súper limitado al lado del pensamiento de Dios, podemos pensar, pero un poquito, ¿no es que Jesús amaba a Lázaro? ¿No es que quería a las chicas? ¿Y cómo recibe semejante mensaje? Y él, que tiene poder y que ya había demostrado en varias ocasiones que tenía poder para sanar enfermos, ¿por qué no sale corriendo?
Y fíjense que ese detalle no es menor, porque si vos lees el resto de los versículos que siguen, nosotros los vamos a saltear por una cuestión de tiempo, vas a ver que había un propósito en esa dilación de Jesús. ¿Ya te pasó sentir que tenés un problema? Saber que tenés un problema, estar empantanado en medio del problema y decir, bueno, pará, yo soy de Jesús, así que, Señor, problema, ¿lo estás viendo? Por favor, ayúdame. Clic, y apretamos el cronómetro del reloj. Señor, ya pasaron como 10 segundos. Señor, pasaron 10 horas. Jesus, help me. Pasaron 10 días y aún nada. Cuanto antes nos acostumbremos y adaptemos a la realidad de que Él es Dios y yo soy un ser mortal, y que los tiempos de Él siempre son espectacularmente mejores y más apropiados que los míos, hasta que no nos habituemos a esa realidad, siempre vamos a estar con el cronómetro y siempre vamos a vivir con un cierto nivel de frustración. Echa sobre Jehová tu carga, confía en Él y Él hará. Si yo echo sobre el lomazo de Dios mis pesares, mis tribulaciones, lo que me sale mal, lo que me duele, lo que me hace llorar, lo que me frustra, mis fracasos, ya están en manos de Dios. Y en ese sentido, nada debería quitarnos la tranquilidad de que ya es un problema que está en sus manos. Claro, Marta y María creían que porque Jesús había estado muchas veces en su casa, podían manejar los tiempos de Dios. Pero Dios, que sabe todo, y lean después, háganme caso, lean los versículos siguientes para entender por qué fue que Él a propósito dejó pasar algunos días. Los historiadores bíblicos dicen que se creía en aquella época, estaba el rumorcito dando vueltas en el aire, de que una persona después de muerta podía llegar a vivir hasta el tercer día, podía llegar a volver a la vida hasta el tercer día. Y más adelante van a ver que Jesús llegó ¿cuándo? Cuando Lázaro hacían 4 días que había muerto. O sea, Jesús quería que no quede lugar a dudas, pero a la vez quería fortalecer a las chicas. Y créanme que la manera más poderosa que tiene Dios de fortalecer nuestra fe es a través de circunstancias duras, en las que nosotros nunca debemos nunca debemos dejar de entender que aunque dura sea la circunstancia, Dios siempre está a nuestro lado. Avanzo. Voy a leer a partir del 17, porque Lázaro se murió, ¿sí? Antes del 17 Lázaro ya está muerto, no solamente se enfermó, sino que está muerto. ¿Pueden imaginar un ratito a Marta y a María que habían cifrado todas sus esperanzas en su amigo Jesús? Ellas tenían la certeza de que Jesús amaba a Marta, María y Lázaro. Juan lo dice. Pero Lázaro no solamente enfermó, empeoró, agonizó, sino que murió. No solamente murió, sino que Jesús ni siquiera llegó para el velorio. Ni siquiera llegó para el velorio. Y en ese contexto lo sepultan en una cueva. Y dice el relato bíblico más adelante que habían pasado ya 4 días de que Lázaro estaba en la cueva. Y ahí es donde arranca el versículo 17. Llegó pues Jesús a Betania tarde, ¿sí? Están buenas las tardanzas de Dios, porque tienen un propósito.
Llegó pues Jesús y halló que allá hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, unos 3 kilómetros son 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano, ¿sí? Había mucha gente alrededor de ellas tratando de que las chicas pasen estos primeros días de tristeza acompañadas. Versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. María le dijo a Jesús, y ustedes leen ahí en el relato lo que Marta le dijo a Jesús, no María. Y permítanme recrear brevemente esa escena, para que ustedes entiendan una cuestión de niveles. Y es importante darse cuenta que si como hijos de Dios no entendemos esta cuestión de niveles, siempre vamos a estar en problemas. Cuando Marta se enteró de que vino Jesús, fue a recibirlo no a la puerta de casa, sino a la puerta de la ciudad. Y se encontró con Jesús, ayúdeme así no bajo. ¿Qué le dijo Marta a Jesús? Por favor, léelo en tu Biblia. ¿Qué le dijo? Si hubieras estado aquí, y no sé por qué, esto es mío, no es bíblico, ¿sí? Pero no sé por qué me la imagino diciéndole, si hubieras estado aquí, no con rabia, pero con frustración y tristeza, si hubieras estado aquí. Y viene todo ahí un diálogo que yo sé que vos sos la vida eterna, yo sé que cuando vos te mueras, dice la Biblia que tenemos hasta ahora, que vos vas a resucitar y contigo van a resucitar todos los muertos que murieron en ti, todo eso dice. Pero si tú hubieras estado aquí, no nos hubieras fallado. Y Jesús le dice, Marta, ¿no te dije que si creyeres verás la gloria de Dios? Marta, tranquila, estoy acá, tranquila. Versículo 28. Versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que si resucitará el día de la resurrección, el día final. Yo sé todo eso, Señor. Yo soy hace rato judía, me sé, la Biblia me la sé de memoria. 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús le estaba dando un montón de pistas, Jesús le estaba dando un montón de señales. ¿Crees esto? Y ella le dijo, sí, Señor, yo creo, en todo, yo creo. 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole, Marta, fue corriendo adentro de la ciudad, fue a la casa y llamó a su hermana María y le dijo, el maestro está aquí, te llama, María, el maestro está aquí, te llama. Yo no sé con qué cara se habrá levantado María, porque ya hacía 4 días que estaba llorando. Pero la cuestión es que dice el texto que se levantó y fue, dice, ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y se fue. Y el versículo 32 dice lo siguiente, Marta, cuando llegó a donde estaba Jesús, tuvo una actitud diferente a la de María. Cuando llegó a donde estaba Jesús, tuvo una actitud diferente a la de Marta. ¿Se acuerdan cuándo aprendió eso María? Cuando llegó a donde estaba Jesús, usó las mismas palabras que Marta. ¿Qué palabras dijo? Si hubieras estado aquí, pero lo hizo a otro nivel. ¿Qué dice el texto? Postrándose a sus pies, pies que ella conocía, pies que en un futuro bastante cercano iba a alabar y besar. Pies a los que ella iba a estar muy cerquita en ocasión de la crucifixión, unos cuantos viernes de tarde más adelante, porque los únicos que estaban a los pies de Jesús el día de su crucifixión eran Juan, autor de este libro, María, la mamá de Jesús, y María Magdalena. Ella había entendido
que el mejor lugar del mundo, como dice una alabanza re bonita que hay, es a los pies del Salvador. Entonces, aunque utilizó las mismas palabras que Marta, su hermana, las dijo con otra actitud, con otra intención. Por eso, cuando estás en dificultades, cuando estás en problemas, tené la actitud correcta para acercarte a Dios. Él es el soberano. Vos y yo somos los súbditos, privilegiados súbditos. Y ahí se desata la última parte de este relato, que voy a ver cuán rápido o lento la digo. ¿Estamos bien? Donde Jesús, conmovido en extremo por la miseria humana, porque más adelante hay un versículo muy cortito que es el versículo 35, porque Jesús dijo, muéstrenme dónde lo sepultaron, dónde lo pusieron. Y el versículo 35 dice que Jesús lloró. Y que nos quede claro esta noche, Jesús no lloró por Lázaro, si él sabía que lo iba a resucitar. Jesús lloró por la tristeza que se produjo en su corazón, intensa, profunda, porque él estaba viendo que muchos de los presentes, no importara lo que él haga, igual no iban a creer en él, igual le iban a dar la espalda. Y entre el grupo, ¿quién estaba? El traidor, Judas. Entre el grupo estaba Pedro, que con tal de zafar iba a decir todas las palabrotas que se acordaba. Y entre ese grupo estaban parte de los escribas y fariseos que iban a ser parte del grupo que lo iba a condenar a muerte. Jesús lloró de tristeza. Y esa tristeza tiene que ver también un poco con lo que a veces hacemos nosotros como seres humanos. Que a veces parecería que no importa lo que haga Dios por nosotros, a la primera de cambio le vamos a dar la espalda, lo vamos a negar, o nos vamos a permitir entrar en desesperación. Es como que Jesús preguntaba, ¿qué más tengo que hacer por Gabriel para que él crea en mí? ¿Qué otra cosa tengo que hacer? Y frente al sepulcro se empezó a juntar mucha gente. Porque decían, ¿para qué quiere ir al sepulcro? Y enseguidita nomás, enseguidita, Jesús reveló sus intenciones, porque dio una orden y dijo, ustedes lo pueden leer más adelante, quiten la piedra. Y ahí Marta, la solícita Marta, dice en un momento, Señor, lo que estás por hacer es una locura. Nosotras con María ya hemos pasado bastante tristeza durante estos días, no queremos exponernos a un nuevo espectáculo desagradable. Mi hermano hace 4 días que está ahí y está hediendo, una palabra muy calificada que usa la Biblia, pero está en estado de putrefacción. O sea, Señor, está hediendo. Pregunta, entre un paréntesis en esta noche, si Jesús iba a resucitar a Lázaro, que era un espectacular milagro, ¿por qué no quitó la piedra a él? Podría haber quitado la piedra. Hace así, miren, con la cabeza, un girito, o con los ojos. Hace eso y listo. O si no, hace así, de costadito, así, con el dedo, y la piedra se corre. ¿Por qué? ¿Saben una cosa? Dios es tan grande y vos y yo somos tan chiquititos. Él es tan misericordioso que aunque pueda hacer las cosas solas, muchas veces, casi siempre, desciende, condesciende y dice, bueno, los voy a usar. Pero no porque Él no pueda, sino porque Él quiere que nosotros seamos parte activa,
protagonistas de las maravillas que Él quiere hacer alrededor nuestro. Él no quiere que nos la cuenten. Él quiere que seamos parte. Y me imagino que cuando Jesús dijo, corran la piedra, siempre hay gente dispuesta. Siempre hay gente dispuesta. Y alguien habrá corrido, ¿no es cierto? Y habrán empezado a correr la piedra. La corrieron a la piedra. Y los que corrieron la piedra tuvieron platea preferencial en lo que iba a pasar. Porque se quedaron acá. Yo, si hubiera corrido la piedra, no me muevo de acá. Yo. Y entro a mirar para adentro. Yo, porque soy curioso, ¿no? Quiero mirar para adentro, a ver qué pasa. Automáticamente Jesús dice en el relato que ustedes tienen abierto, que después de orar y pedirle a Dios el poder que solo viene de Él, dijo en voz fuerte y audible, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Y los que estaban en la puerta, no sé si se habrán quedado, porque acá iba a pasar algo grande. Al ratito nomás se ve que sale Lázaro. ¿Y por qué camina así? Porque dice el relato que tenía atados con venda los pies, las manos y puesto un sudario en la cabeza. O sea, vos que tenés los pies atados no puedes caminar normal. Pero es más llamativo cómo termina el relato, porque el relato termina diciendo que Jesús da una segunda orden. ¿Y cuál es esa segunda orden? Desátenlo y déjenlo ir. Señor, ¿por qué no hace las cosas bien? Lo estás resucitando y lo resucitas atado. A ver, Señor, tienen que hacerlo bien. Esos somos seres humanos que le queremos decir a Dios cómo hay que hacer las cosas. ¿Cuál es el propósito de Dios? El mismo que cuando dice quitar la piedra. Él quería que alguien se acerque, lo desate, pueda comprobar de que era Lázaro, porque de paso, el que se acercó a desatarlo y a quitarle el sudario que tenía en la cara, fue el primero que pudo ver con sus propios ojos de que era Lázaro y que era cierto y que tenía la piel como un bebé, nueva. Estaba 0 km y no había ido a ningún spa. Mejor dicho, sí, había estado en el mejor spa. Era Dios el que lo había puesto en ese estado. ¿De qué piensan que hablaron en su casa esa noche los que corrieron la piedra y los que lo desataron? ¿De qué piensan que hablaron? ¿De qué hubieras hablado vos si vos sos el que lo desatás? Del milagro. Y al mejor estilo algunos, en la cena, sí, yo participé del milagro. Con Jesús resucitamos a Lázaro. Ya nos enganchamos, ¿no es cierto? Ya nos enganchamos. Resucitamos a Lázaro, sí, estuvimos ahí, fuimos parte del equipo, aquí el team, que fue el que... Lázaro. No sé, pero, queridos, estar cerca de Jesús nos da el privilegio de participar de las cosas maravillosas que Él quiere hacer en nosotros y alrededor nuestro. No te dije que si creyeres verás la gloria de Dios, le dijo Jesús a Marta. Solo creer y hasta la causa más perdida. Solo creer y hasta aquello por lo cual vos ya estás harto o harta de vos misma porque no le encontrás solución y le buscás y le buscás y le buscás y le buscás la vuelta y no se la encontrás. Hoy Dios a través de su palabra nos está diciendo que si creemos veremos la gloria de Dios. Para Dios no hay causas perdidas. Y si Él pudo con Lázaro, no va a poder con lo mío. Solamente que hay que estar cerquita de Él. Ese día muchos dijeron,
Mañana vamos a saludar a Marta y a María por la pérdida que tuvieron. Esos se perdieron del milagro. Otros dijeron, no, yo a Lázaro ni lo podía ver, así que ni voy. Se perdieron el milagro. Alguno que se quedó en la casa de Marta y María cuando ellas se fueron al sepulcro, se perdieron del milagro. Solo disfrutaron, vivieron ese milagro aquellas personas que estuvieron dispuestas a colaborar y a estar cerca del único que hace milagros, Jesús de Nazaret. Se los vuelvo a presentar esta noche. Él es el poderoso. Yo y vos somos los que debemos recibir de ese poder. La actitud correcta, la que nos enseñó María, a los pies de Jesús. Calladito, humilde. Señor, hace vos el trabajo, yo no puedo, estoy cansado, no me sale. Fracasé tantas veces, lo intenté tantas veces, pero Señor, esta vez va con vos. Vamos, Señor, esta vez va con vos. Y no me pides demasiadas explicaciones, solo agárrate porque se viene el milagro. Que Dios te bendiga.